Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a darle paso ya. Esta es una de nuestras últimas clases del semestre, de lo que corresponde a nuestro curso de cálculo vectorial. Eh, Hoy toca ver lo que es una explicación del concepto sobre lo que hace referencia el teorema de la divergencia de Gauss. Tenemos que entender el proceso eh, de movimiento de un campo vectorial como flujo, ¿sí? Que se expande o se contrae en forma divergente. Y a partir de ahí, pues lógicamente, si se dan las condiciones que se solicitan en el teorema, pues podemos aplicarlo. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, ¿sí? El teorema de la divergencia de Gauss. Bueno, ya de entrada les voy a poner el teorema, ¿sí? Ahorita explicamos el concepto antes de hacer la demostración. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí de entrada? Lo que nos esboza el teorema de la divergencia de Gauss, que así se le llama, es simplemente que tenemos una integral de superficie, ¿sí? Esta de aquí. Y esta integral de superficie, dadas las condiciones que se solicitan arriba, va a ser equivalente a esta integral triple, ¿sí? Es muy semejante a lo que nos propone el teorema de Green, que es calcular una integral de línea, ¿sí? En función de una integral doble, así de simple. Es algo parecido, no es exactamente, no es lo mismo para nada, eso debemos dejarlo en claro, pero la idea es más o menos la misma en cuanto a ese razonamiento, ¿no? Bien, antes de recordar esto, lo importante aquí es, ¿qué es lo que nos esboza la divergencia? Lógicamente estamos pensando en un campo vectorial que, pues, aunado a un espacio donde tenemos un sólido, déjenme poner, tenemos un sólido, ¿sí? Tenemos un sólido. A este sólido lo vamos a definir como E, ¿sí? Sólido E. Y bueno, aquí tenemos a nuestro eje coordenado X, nuestro eje coordenado Y y nuestro eje coordenado Z. Eh, lo importante de esto es que estamos pidiendo una superficie cerrada para empezar, ¿sí? Dentro de la superficie cerrada, el campo vectorial tiene que ser divergente. ¿Cómo es que tiene que ser divergente? A partir de un punto o a partir del punto central, que es donde regularmente nosotros nos apoyamos, ¿sí? Dentro del sólido, vamos a experimentar un campo vectorial, ya sea que sea expansivo o sea contractivo. Ya saben que contractivo es que apunte hacia afuera, ¿sí? En este caso, pues lógicamente estamos pensando en un campo vectorial que fluye hacia afuera, ¿sí? Entonces, lógicamente, estamos viendo algo por este estilo. O sea, se escapa el campo vectorial de alguna forma de este estilo, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que aquí sí se puede aplicar el teorema de la divergencia o la divergencia en particular. ¿Por qué la divergencia? Porque es la forma en la cual nosotros hemos definido al campo vectorial, ¿sí? Si recuerdan en R2, lo que habíamos definido era la parcial, en R2 era la parcial de F, perdón, la parcial de P,
con respecto de X más la parcial de Q con respecto de Y. Eso era para nosotros la divergencia. ¿Por qué? Porque era el operador nabla, ¿sí? Producto interior por el campo vectorial, donde F era una función de R2 en R2, ¿sí? Y lógicamente estamos pensando en una función que sea de clase C2. Clase C2. Pero aquí estamos en R3. Por supuesto, estamos hablando de un sólido y ustedes dirán, bueno, oye, es que me estás hablando de algo que está en el plano cuando estamos hablando de algo que está en R3. Esto nada más es para recordar esto de aquí porque ya lo vimos, ¿sí? Recuerden que lo hicimos con un rectángulo, ¿sí? Y de ahí deducimos el flujo hacia afuera de un campo vectorial, en este caso de un campo vectorial F. En este caso tenemos un sólido donde el campo vectorial F se aplica sobre el sólido, sobre un punto, ¿sí? Y es claro que en cualquiera de los puntos que tomemos, vamos a poder proponer una esfera, podría ser un sólido abierto, o sea, sin frontera, por decirlo así, una bola abierta, en pocas palabras, y a partir de ahí empezar a dar cosas, ¿no? En este caso, lo que de alguna manera nos invita aquí es analizar el flujo hacia afuera, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos dice la integral de superficie? Lo que nos pide la integral de superficie es calcular el flujo hacia afuera, ¿sí? En este caso, de forma positiva, pero también lo podemos hacer de forma negativa. ¿Qué quiere decir de forma negativa? Que apunta hacia adentro. Ahora, hay algo importantísimo que tenemos que tener en mente aquí. Si observan esta superficie, ¿sí? O este sólido, eh, es una esfera y tiene su meridiano, ¿sí? Aquí, o bueno, su ecuador. En el ecuador, lógicamente podemos dividir a la mitad la esfera. Antes del ecuador, podemos dividir a la esfera en la parte del hemisferio norte y del hemisferio sur. Entonces, si tenemos el hemisferio norte de esta forma, todos los vectores que de alguna manera calculemos como vectores normales, ¿sí? Los vamos a tomar en sentido positivo. ¿Qué quiere decir? En el sentido positivo al vector. Una cosa es la orientación positiva. Esto tienen que tenerlo claro, ¿sí? La orientación positiva es apuntar hacia afuera. O sea, cualquier vector que apunta hacia afuera me da una orientación positiva. Sin importar que incluso los vectores que estén aquí, por ejemplo, por abajo, el del polo norte, por decir así, el de polo sur, en este caso, que es completamente perpendicular a un plano horizontal en el, ahora sí, nodo sur. A partir de ahí, lo que podemos observar es que ese vector es negativo, pero el vector lo único que me indica es su valor como un término negativo. Pero en esencia, lo que me dice el vector al estar apuntando hacia afuera es que la orientación de la superficie, en este caso del hemisferio sur, es positiva porque está apuntando hacia afuera. Un vector en sentido positivo que apunte hacia adentro me va a dar una orientación negativa, pero con valor positivo en el hemisferio sur. Esto tienen que de alguna manera tenerlo claro, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Pues si no estoy siendo claro, bueno, si nosotros tenemos nuestra superficie de esta forma y tenemos nuestro vector de esta manera, este vector tiene sentido negativo. Este vector es negativo a todas luces, ¿sí? Y bueno, no es negativo en términos de los reales, es negativo en función de un vector, por supuesto. Cada una de las componentes es negativa, donde las componentes son prácticamente valores reales. Pero en esencia lo que estamos refiriendo es que en el sentido de la orientación del vector,
es positiva. La orientación de la superficie tal cual la estamos planteando es positiva. Será negativa cuando tengamos un vector que apunta hacia adentro de la superficie, ¿sí? Aunque el vector en este caso sea positivo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Y por otro lado, lógicamente, si estamos pensando en una superficie con orientación positiva, pues estamos pensando en algo de este estilo, ¿no? Con su vector de esta forma, cualquier vector que apunte hacia afuera en el hemisferio norte, lógicamente va a ser positivo dependiendo de la inclinación de la recta que contenga ese vector, por supuesto. Y bueno, esto es nada más como un aporte aclaratorio de lo que implica, por supuesto, lo que es la divergencia. Y bueno, ahora vamos a pasar a la idea ya en un contexto mayor con respecto a lo que es el teorema. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que se nos pide es tener un sólido cerrado, simple, ¿sí? Donde S es la superficie que cubre, es la cáscara o la frontera del objeto sólido, en este caso el conjunto E, ¿sí? Y tiene orientación positiva, se va a pedir con orientación positiva, pero les digo, puede ser con orientación negativa, lógicamente todos los valores se invierten, ¿sí? Aquí nos dicen, bueno, con orientación positiva y así lo tomamos. Sea F un campo vectorial cuyas funciones componentes sean de clase C2. Bueno, aquí es de clase C1 en este caso. Yo le puse de clase C2 porque, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios si nos da tiempo, que van a requerir que tengamos valores de clase C2. Pero bueno, esto nada más para empezar. Y lo que, como les había yo comentado, lo que nos dice el argumento es que una integral de superficie dada dentro de la superficie S, ¿sí? La superficie que es el sólido, perdón, la superficie que es la cáscara o la frontera del sólido, el cálculo del flujo, que es lo que hace referencia a esta integral de superficie, es calcular el flujo hacia afuera, va a ser igual a la integral triple dentro del sólido E, donde el integrando va a ser la divergencia de F con respecto al diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, eso es lo único que nos dice el teorema. Podemos calcular una integral triple en diferencia de esto. ¿Por qué? Porque podemos tener sólidos donde, por ejemplo, imagínense un sólido en función de un dodecaedro que tiene 12 caras. ¿Sí? Tenemos que calcular, si se dan cuenta, tendríamos que calcular 12 integrales de superficie por cada cara. ¿Sí? Y bueno, llega al rescate Gauss, o bueno, el teorema de Gauss, y nos dice, bueno, dado que tienes un sólido, el dodecaedro es un sólido, en lugar de que calcules 12 integrales de superficie, ¿qué te parece si nada más te echas una? ¿Sí? ¿Qué te parece si nada más haces una integral, aunque sea una integral triple? ¿Sí? Te vas a ahorrar mucho trabajo para que no estés lidiando con todas las integrales de superficie en cada caso. Eso nada más como ejemplo, pero por supuesto, también podemos darnos cuenta que una integral triple se puede poner muchísimo más fea que una integral de superficie. Y muchas veces tal vez preferiríamos mejor hacer la integral de superficie que hacer la integral de triple, ¿no? Entonces ya aquí ya es cuestión del ojo y del buen juicio y del análisis, por supuesto, que hagamos con respecto a la operación que se va a realizar. Y en este caso, pues lógicamente estaríamos pensando en algo óptimo, ¿sí? Optimización. Siempre esa es mi propuesta y pues lógicamente teniendo en mente que pues a veces no necesariamente se optimiza, ¿no? Con una integral triple o no necesariamente se optimiza una integral de línea en función de una integral doble o una integral de superficie si estamos pensando en el teorema de Stokes. Bueno, ya ante todo esto, pues
Voy a entrar un poco más de detalles con respecto a las superficies ahorita que empecemos la demostración, ¿sí? Entonces déjenme subir esto un poco y vamos a comenzar con la demostración. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, antes de empezar la demostración? Bueno, bien. Esta demostración es muy semejante a lo que... La idea es más o menos la misma con respecto a lo que se hace con el teorema de Green y con el teorema de Stock. Lógicamente no son demostraciones análogas, pero la idea es, si tenemos una equivalencia entre dos integrales, una integral doble y una integral triple, pues es desarrollar las integrales de tal manera que podamos llegar a una equivalencia, ¿no? O algo en donde las dos integrales se pueda decir que se parecen, o más bien que son equivalentes. Vamos a empezar de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos nuestra función f, que es una cosa que está definida en el sólido E, que es un subconjunto de R3 en R3, y las componentes son P, Q y R. ¿Sí? P multiplicado por el vector unitario I, Q multiplicado por el vector unitario J y R multiplicado por el vector unitario K. Bien, hasta aquí no tenemos nada extraño, entonces pues al pedir que sean de clase C2, ¿sí? Pues podemos tranquilamente hacer lo siguiente. Si nosotros calculamos el producto interior de esto, ¿sí? Va a ser tan fácil como tener la parcial con respecto de x por y más la parcial de y con respecto de j o multiplicado por j más la parcial con respecto de z por k. Y esto multiplicado, ¿sí? Por la componente p en i más la componente qj más la componente r por k. Lógicamente esto lo vamos a interpretar como la parcial de p con respecto de x más la parcial de q con respecto de y la parcial de r con respecto de z. Entonces hasta aquí no hay ningún problema, todo bajo control por así decirlo. Me espantó. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a distribuir esta integral, esto, esto que es la divergencia, ¿sí? Porque lo que estamos apostando es la divergencia de f, equivalente a esto. Entonces, la integral triple se sigue de esto. La integral triple sobre el sólido E de el operador nabla interior F, ¿sí? Por el diferencial de volumen va a ser equivalente a la integral triple evaluada en E, ¿sí? De la parcial de P con respecto de X, la parcial de Q con respecto de Y, más la parcial de R con respecto de Z. Y todo por el diferencial de volumen. Ahora, podemos distribuir la integral de tal manera que tengamos la triple parcial con respecto de P de esta forma. Vamos a tener la parcial de P con respecto de X diferencial de volumen más la integral triple de E de la parcial de Q con respecto de
de y, aquí es x para que no se confunda, el diferencial de volumen, más la integral triple de con respecto a e, la parcial de r, con respecto de z, por el diferencial de volumen. Bien, ahora vamos a desglosar por otro lado, ¿sí? La integral doble. Y a partir de ahí vamos a hacer la siguiente analogía. Entonces, teniendo esto en mente, ¿sí? Ahora pasamos, ¿sí? En otro contexto a la integral doble sobre la superficie S, que ya sabemos quién es. Esta superficie S me va a definir, lógicamente, a partir de del producto interior de F con respecto de N por el diferencial de superficie. Ahora, el vector normal n, ya sabemos quién es, ¿sí? Es el vector definido por los vectores tangentes a la superficie, dentro de la superficie, valga la expresión, ¿sí? Y que es el producto vectorial de estos dos vectores, t de u, t de b, entre la norma del vector normal, definido por t de u y t de b. Ese sería n. Y el diferencial de S ya sabemos que es la norma de T de U cruz T de B multiplicado por el diferencial de área. Ese sería el diferencial de S. ¿Sí? Nada más para recordarles. No lo voy a expresar para no no estar gastando tanto aquí, porque realmente no lo requerimos. Entonces, aquí vamos a tener la integral triple de S y lo voy a poner ya desglosado, donde vamos a tener P por J multiplicado por N, ¿sí? Más Q por I multiplicado por N, más R por K. O sea, recuerden, P, Q y R son funciones reales de variable vectorial, ¿sí? Son funciones escalares. Entonces, aquí las puedo multiplicar por el vector I. Aquí cometí un error. Este es J y aquí puse J, aquí es I. Entonces, este es I, JK, por el diferencial de superficie. En este caso, el diferencial de área. Aquí me equivoqué, perdón. Es el diferencial de área, ¿sí? Y no es cierto, sigue siendo el diferencial de superficie. Todavía no pasamos al otro. Bien, teniendo esto, pues lógicamente lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que la anterior, la integral doble sobre S de P I por N, ¿sí? Por el diferencial de superficie equivalente, perdón, más la integral de superficie de Q multiplicado J por N, ¿sí? Por el diferencial de superficie, más la integral doble de R por K por N, ¿sí? Por el diferencial de superficie. Aquí me faltó, en esta parte de arriba, me faltó N. Ahora sí. Teniendo esto ya, ustedes pueden desde aquí visualizar que esta entrada, ¿sí? O este sumando, esta parte de la suma, tiene que ser equivalente a este. No lo hemos demostrado, ¿sí? Este de aquí se tiene que equiparar con este y este de acá se tiene que equiparar con este otro. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que decidir cómo abordar la demostración. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar las tres equivalencias.
Es la forma tradicional en la que se opera, es la que vamos a usar aquí. Entonces, ¿cuál será mejor? ¿Cuál será más adecuada? Bueno, esa es una pregunta que tenemos que responder. Lógicamente, es difícil que lo visualicen, ¿sí? Porque no es simple, no es sencillo. Si nosotros tenemos un sólido, voy a poner otra vez la esfera. La esfera se va a proyectar hacia el plano YZ y se va a proyectar también al plano XY y se va a proyectar también al plano XZ. ¿Sobre qué plano vamos a abordar esto? ¿Y por qué digo sobre qué plano? Porque de alguna manera tenemos que ubicarnos en términos de una integral de superficie, ¿sí? Aquí va a ser importante elegir en función de la integral de superficie. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos, digo, no es que sea más difícil un enfoque que otro, sino que de alguna manera estamos acostumbrados, por ejemplo, a pensar en el plano XY todo el tiempo. ¿En términos de qué? En términos de la integral de superficie y donde la integral de superficie se parametriza, ¿sí? En un plano u, b o xy, ¿sí? Pero también se puede parametrizar en función de un plano xz o en función de un plano yz. Recuerden que las integrales dobles se pueden integrar en términos de xy, yz o xz, ¿sí? Y la forma en la que vayamos a abordar esa integral, pues depende de la dificultad que tenga, por ejemplo, hacer la integral con respecto a XY. Si se presta para hacerlo en términos de XZ y sale más económico el esfuerzo, pues hay que irse para allá, ¿no? Lógicamente aquí estamos pensando en la demostración y si pensamos en este contexto, pensaríamos en términos de Z y en términos de K. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el vector K, ¿quién es? El vector K es el vector unitario definido por el 0,01. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Eso sí, ya lo sé. ¿Sí? ¿Y por qué Z? Bueno, porque Z se ajusta exactamente a lo que nosotros proponemos cuando definimos Z igual a f de x. Y. Y como Z va acorde con la tercer componente, o sea, lo podemos multiplicar con el 1 muy bien, sin ningún problema, pues lógicamente se acomoda todo cuando querramos nosotros evaluar la íntegra, o más bien cuando querramos nosotros hacer un producto interior, perdón, ¿cómo se llama? Un producto cruz. En este caso no lo vamos a hacer, pero aquí se ajusta exactamente a simplemente las costumbres de hacerlo todo en función del plano XY. ¿Y por qué? Porque de alguna manera cuando nosotros proponemos X igual a X y Y igual a Y Z igual a f de xy, pues con esto nosotros estamos proponiendo una parametrización phi de xy. ¿Sí? Así de sencillo. Pero lo podemos hacer igual si fuera xz, podemos decir, bueno, es xz y z igual a z y y igual a f de xz, ¿sí? Que en ese caso nosotros podemos decir lo siguiente. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? La integral se puede evaluar también x igual a x, y igual a f de x z, ¿sí? Coma, este,
z igual a z, porque estamos pensando que vamos a evaluar en el plano xz. O podríamos hacerlo, y esto sería phi de xz. O en el otro caso, pues ya tendríamos que hacerlo x igual a f de yz, ¿sí? Coma, y igual a y, coma, z igual a z. Este sería la phi, o sea, la parametrización de la superficie. La superficie es la que estamos teniendo ahí, y, z, ¿sí? Lógicamente, con respecto a este plano. Entonces, escogemos esta porque, pues, de alguna manera es lo que se usa de costumbre, ¿sí? Pero bien lo podemos hacer por esto, o bien lo podemos hacer por esto. O si ustedes quieren que lo hagamos en alguna de las otras formas, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿sí? Así que pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero que cambies. No me quiero que me des lo tradicional y procedemos por supuestamente a hacer lo que no todos hacen. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo, nada más cambiaríamos. En este caso, por ejemplo, si escogemos demostrar por este lado, ¿sí? Con respecto de y, pues escogeríamos esta, ¿sí? O si preferimos esta, escogeríamos esta de aquí. Ah, no, perdón. Si escogemos esta, haríamos esto con respecto de este. Y si escogemos este de aquí, lo haremos con respecto de este. Y en función de este. ¿Sí? Porque estamos fijándonos en X y aquí estamos fijándonos en Y. ¿Sí? Entonces, esas serían las únicas condiciones. Digo, al final lo que vamos a desarrollar es exactamente lo mismo. Bueno, eso nada más como dato aclaratorio sobre lo que vamos a hacer enseguida. Si no tiene ningún inconveniente, vamos a proceder a hacerlo de forma tradicional. Bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues lo que vamos a demostrar es la equivalencia, ¿sí? Definida por la integral doble de S con respecto de R multiplicado por K por N, ¿sí? Por el diferencial de superficie. Entonces, aquí el detalle va a estar en estos dos. Y esto tiene que ser equivalente a la integral triple de E, ¿sí? Por la parcial, en este caso la parcial de R, con respecto de Z por el diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, lo primero que haríamos sería tomar la integral de, en este caso, tomar la integral triple, ¿sí? Pero, lógicamente, vamos a proceder de la siguiente forma. Antes de tomar la integral triple, ¿sí? Nosotros vamos a tener una superficie. En este caso, vamos a proponer una superficie que puede ser, déjenme borrar esto. Tiene que ser consecuente con lo que vamos a hacer. Entonces, esta superficie, como pueden ver, haría algo así. ¿Esto qué quiere decir? Que pues nosotros podemos tener una, un
término rectangular que corte dos superficies que están encerrando un área o una superficie, valga la expresión, o una parte del espacio, ¿sí? Que puede ser como una pelota, ¿sí? O un balón de fútbol americano, etcétera, lo que ustedes se puedan imaginar. En este contexto, este es nuestro sólido, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, yo me voy a fijar en dos cuestiones. Me voy a fijar en que mi superficie tiene estas características, ¿sí? Y lógicamente estaría yo pensando en que, dado el contexto en el cual estoy trabajando, los vectores sobre los cuales se están moviendo, en este caso, por ejemplo, el vector normal, este de aquí, o este de aquí, o este de aquí, o el de atrás, ¿sí? Viéndolos desde esta perspectiva, son vectores normales que de alguna manera son perpendiculares a la superficie. Entonces, estos vectores normales perpendiculares a la superficie me van a dar un valor que yo podría definir donde al multiplicar por k, ¿sí? Para la superficie, ese vector sería n1, ¿sí? Si es perpendicular sería 0. Para otro vector k, n2 igual sería 0 y así sucesivamente con todos los vectores k por n nm, porque pueden ser varios, ¿sí? Todos estos vectores de alguna forma son estos vectores normales, al multiplicarlos por k me va a dar 0 siempre, porque son perpendiculares. Ahora, ¿esto qué va a implicar? Esto va a implicar que voy a tener un k, ¿sí? Por n m más 1 y un k por n m más 2, donde estos van a ser diferentes de 0. Y a partir de ahí es donde me voy a agarrar para dar una parametrización. Entonces, la superficie, aquí voy a llamar a esta de aquí S1 y S2. Si se dan cuenta, S1 y S2 son superficies irregulares en donde el vector no necesariamente tiene que ser perpendicular, es perpendicular a la superficie o perpendicular a un punto sobre un plano, ¿sí? Que pasa tangente a la superficie, pero que no es perpendicular al vector k en este caso. Y por ello, ¿qué va a implicar? Lo que va a implicar simplemente es que me va a dar un valor distinto de 0. Entonces puedo parametrizar en ese contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a S1 la puedo parametrizar en términos de los puntos X, Y, Z, ¿sí? En R3, tal que la parametrización sea con respecto a Φ1 de XY igual a X, Y y F1 de XY, ¿sí? Donde el punto XY va a pertenecer al conjunto D. ¿Y el conjunto D quién va a ser? El conjunto D va a ser la proyección que esté por debajo de... Este sería el conjunto D en el plano XY, ¿sí?
Entonces, S1 sería parametrizada en estos términos. S2 sería parametrizada entonces en términos de X, Y, Z en R3, ¿sí? Tal que phi 2 de XY sea equivalente igual a X, Y, F2 de XY, ¿sí? Con el punto XY en el conjunto D. Esos serían los conjuntos que me definen mi superficie, ¿sí? La superficie S1 y la superficie S2. Entonces, S1, ahora sí que aquí lo que estamos pidiendo es que para todo caso, phi 2 de XY es menor o igual a phi 1 de XY. Si recuerdan esto, ¿sí? Y esto es para todo X, Y, ¿sí? En el conjunto D. Lógicamente, ya cuando llegan a la intersección y se salen del conjunto D, pues ya es otra cosa. Pero hasta aquí es todo lo que de alguna manera nos solicitan, ¿sí? Con respecto a una integral triple. No estamos haciendo nada extraño, estamos trabajando con respecto a una integral triple, con una proyección sobre el plano XY. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos la integral triple, ¿sí? Sobre el conjunto E, que es el sólido, de la parcial de R con respecto de Z por el diferencial de volumen. Esto va a ser equivalente a la integral triple, pero en este caso ya usando la parametrización sobre el conjunto D de la integral que va de F1, o más bien de F2, lo voy a poner así, F2 a F1. ¿Sí? Recuerden, este y la función F2 y la función F1, pues lógicamente cumplen estas condiciones también. ¿Me pueden decir dónde me equivoqué? Cometí un error, jóvenes. Les estoy pasando un strike y no se dieron cuenta. Phi1 y Phi2 son funciones vectoriales. No puede ser una mayor o igual que la otra. ¿Sí? Lo que sí puede ser mayor o igual es sobre la función F2 y F1. ¿Sí? En ese caso, sí puedo hacer esto. Ahora, bajo estas circunstancias, ya teniendo los primeros, los que me interesan, límites de integración, ahora será con respecto a la parcial de R con respecto de Z. ¿Sí? D por el diferencial de Z por el diferencial de área. ¿Sí? ¿Y esto qué será? Bueno, esto será equivalente a la integral doble de D de R de XY con respecto a F1, ¿sí? A F1 de XY, lo voy a cerrar así porque no me va a caber, menos R de X, Y, F2
por el diferencial de área. ¿Sí? Entonces, vamos a detenernos aquí en cuanto a lo que es las integrales triples. El desarrollo hasta aquí llega en este contexto para las integrales triples. Ahora vamos a pasar con la integral de superficie. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Algo que les puede haber causado dudas es qué pasa con las otras superficies, o sea, las superficies que bordean, que podríamos llamarlas S2, S3, S4, S5, S6, SN, SM, etcétera. ¿Sí? Todas esas superficies que son perpendiculares a su vector normal, pues se vuelven irrelevantes porque la integral me va a dar cero. ¿Sí? Porque el producto vectorial entre, perdón, el producto interior entre este vector K y el vector normal me da cero por ser vectores perpendiculares. En ese contexto, ¿sí? Repetimos exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que teniendo en cuenta que tenemos a la superficie S1 y a la superficie S2, todas las demás superficies que se puedan dar alrededor de esto van a ser cero. Pero aquí en la integral, ¿sí? Lo que nos dicen es, bueno, si tú tienes S1 unión S2 unión S3 y así sucesivamente hasta SM, donde pues lógicamente estamos pensando en algo semejante a lo que vimos arriba. Algo como esto. ¿Sí? Donde podemos decir, este es S1, este es S2, esta cara de aquí es S3, S4, la de atrás es S5 y esta de acá es S6. ¿Sí? Pueden ser más caras. Puede ser como un dodecaedro, ¿no? Donde tenemos 12 lados. Lógicamente ahí tenemos que evaluar, sumar todos los lados, ¿sí? Y ya los que sean perpendiculares, esos me van a dar cero. Y esos lados que de alguna manera son, de alguna manera tienen una frontera uno con respecto al otro. O sea, si son caras adyacentes, tienen una frontera que no se puede, ¿cómo se llama? No se puede derivar. Entonces ahí en esa parte de la frontera, pues lógicamente la derivada no está definida. Pero como la frontera es de medida cero, pues lógicamente no tiene valor en cuanto a la suma. Por lo tanto, todo lo que es la cara, la parte abierta de la cara, ¿sí? Va a sumar con respecto a la otra cara. Y así nos podemos llevar todas todas las partes de la superficie. En ese caso, lo que nos dicen es que si tenemos solo S1 y S2 tales que para K, producto interior N1 distinto de 0 y K, producto interior N2 distinto de 0, ¿sí? Donde el resto Kn y es igual a 0 para toda i que va de 3 en adelante,
pues nos vamos a quedar solamente con 2 superficies, pensando en este contexto, ¿sí? Ahora, ya viendo esto, lo que va a hacer la integral de superficie, que sería la integral doble, sobre la superficie S de RK por N por el diferencial de superficie. Este sería equivalente a la integral doble de S1 de R por, o más bien de RK por N1 por el diferencial de superficie más la integral en S2 de RK por N2 por el diferencial de superficie. Sí, recordando que N1 es el vector que está arriba, el vector normal a S1 y N2 es el vector normal a S2. Bien, ¿quién es N1? N1, al ser un vector normal positivo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La orientación es positiva. Recuerden, esto es importante que lo recuerden, valga la redundancia. N1 es el vector normal a la superficie S1. Y en el caso de S2, vamos a tener un vector normal negativo. Pero ambas orientaciones son positivas. En el primer caso de N1 vamos a tener menos la parcial de F1 con respecto de X menos la parcial de F2 con respecto de Y más 1, ¿sí? Si recuerdan, esto es prácticamente el producto interior, perdón, el producto vectorial de T de X, en este caso cruz T de Y. Déjenme ponérselos así mejor para que lo recordemos bien. Perdón, iba a borrar, se me fue todo esto. Vamos a ponerlos en esos términos para que ustedes lo recuerden. ¿Sí? Que sería en este caso T de X, producto vectorial T de Y, entre la norma de T de X cruz T de Y. Sí, pero al ser positivo, lógicamente lo que me va a dar el producto vectorial de esto sería la parcial de F1 con respecto de X, menos la parcial de F2 con respecto de Y más 1. Pero bueno, aquí sería 1. Sería positivo el término. Y lógicamente la norma de T de X cruz T de Y. Ya sabemos que eso es la raíz cuadrada de la parcial de F1 con respecto de X al cuadrado más la parcial de F2 de F1 con respecto de Y al cuadrado. Aquí me equivoqué. Otra vez, déjenme corregir. Aquí no es F2, es F1. Sí, cuando vean esos casos raros, no duden en corregirme, por favor. Ahí está. Bien. Por otro lado, N2 es el vector que está acá abajo. Este de aquí. Entonces, N2, ¿quién va a ser? Pues va a ser la contraparte, pero va a ser en apariencia positivo, pero ese es negativo. N2 de F
de F2 con respecto de X, coma, la parcial de F con respecto de Y, coma, menos 1, ¿sí? Entre la norma de T de X cruz T de Y. Ese sería nuestro vector N2. Ahora, ¿para qué los necesitamos? ¿Sí? Los necesitamos porque, por ejemplo, con respecto a la integral, vamos a ponerlo así, la integral doble. La integral doble de S2, que es la negativa, va a estar en términos de RK por N2 por el diferencial de superficie, y esto sería equivalente a la integral doble sobre el conjunto de R de XY F de XY F2, ¿sí? Y esto multiplicado por por N, que sería menos 1, entre la parcial, bueno, entre la norma, lo voy a poner así para no estar, entre la norma de T de X cruz T de Y, ¿sí? Multiplicado por la norma de T de X cruz T de Y, por el diferencial de área. Entonces ya sabemos que este se convierte en 1 con respecto de este otro, entonces lo que nos queda es menos la integral del conjunto sobre el conjunto de R de X, Y, F de F2 de XY por el diferencial de área. Y bueno, viendo esto de forma análoga con respecto a la integral de S1 que vamos a tener. Con respecto a la integral de S1, bueno, aquí ya se me acabó el 20 de estar subiendo. La integral con respecto a S1, lo que me va a dar es lo siguiente. La integral de S1 de RK por N1 por N1 con respecto al diferencial de superficie. Y esto va a ser equivalente a la integral doble sobre D de R2 de XY, F1 de XY, ¿sí? Por el diferencial de área, exactamente análogo a lo que acabamos de desarrollar arriba, ¿no? Nada más que en vez de darnos menos 1, nos va a dar 1, o sea, esto de aquí, en vez de darnos menos 1 entre esto, pues nos va a dar 1 entre esto, por eso es positivo. Entonces, si ya lo que estamos viendo a partir de aquí, déjenme recorrerme hacia este lado. Lo que estamos viendo es que la integral doble de S de RK por N, que sería igual en este caso por el diferencial de área, perdón, por el diferencial de superficie, sería equivalente a ¿quién? Sería equivalente a este más este. O sea, sería la suma de estos dos. Entonces sería la integral doble sobre el conjunto de R
de x, y, f1 de xy, ¿sí? f1 de xy menos, perdón, por el diferencial de área, menos la integral doble de r de x, y, ¿sí? f1 de xy por el diferencial de área. Y si observamos esto de aquí, y lo comparamos con lo que hicimos más arriba, lo que tuvimos abajo es exactamente equivalente a esto de aquí. De esta manera, nosotros estamos probando que esta equivalencia. ¿Sí? Al probar esa equivalencia, hacerlo con respecto a Q y hacerlo con respecto a P es exactamente análogo. Exactamente análogo. Por lo tanto, vamos a llegar a lo mismo, lógicamente, haciéndolo con respecto al plano XZ y al plano YZ. Subsecuentemente, ya saben, Q sería con respecto al plano YZ y P sería con respecto al plano XZ. Entonces, en este contexto, lo que obtendríamos sería la demostración en ambos casos y pues bueno, adentrarme en esas demostraciones pues conlleva mostrarle lo mismo, pero sería la misma gata pero revolcada, ¿no? ¿Alguna duda con todo esto, jóvenes? ¿Todo bien? Ok, bueno, jóvenes. ¿Quieren que les dé algunos ejemplos? Serían sencillos, no son ejemplos así muy complejos. Todo para abarcar la media hora que nos queda todavía. El miércoles me concentraría yo en uno o dos ejemplos más concienzudos, desarrollados con más detalle, para rematar esta parte, ¿no? Del teorema de la divergencia de Gauss. Bueno, a ver. Sí, sí, profesor, gracias. Bueno, entonces vamos a proceder al menos con un ejemplo. Pero antes de pasar al ejemplo, nada más déjenme hacer un pequeño retroceso hacia el teorema de Stock. Sí, ¿por qué? Déjenme pasar a una nueva página. El teorema de Stock, si ustedes recuerdan, era en función de una integral de línea, ¿sí? Sobre una curva de f con respecto de el diferencial de curva, del diferencial de línea o de trayectoria. Esto, pues lógicamente era equivalente a una integral doble, ¿sí? Sobre el rotacional de f multiplicado por n por el diferencial de superficie. Esto lo hacíamos en términos de una superficie. Ya habíamos pensado habíamos hablado sobre una superficie abierta.
En ese contexto, pues no había ningún problema de que la superficie estuviera abierta hacia arriba o hacia abajo. Hicimos de hecho ejemplos con respecto a esto, ¿no? Si recordarán el ejemplo del cono y bueno, el del paraboloide. Supongamos que tenemos una superficie como esta, pero también lo podemos hacer calculando curvas alrededor, por ejemplo, de un sólido o de una superficie cerrada. ¿Cómo es esto? Pues se hace exactamente lo mismo, pero esta curva va a ser exactamente lo mismo que la integral de línea de C de F con respecto al diferencial de trayectoria, y me va a dar lo mismo si tengo por ejemplo, si divido a S entre S1 y S2, y va a ser exactamente equivalente a la integral de línea, a la integral de superficie de S1 por el rotacional de F n diferencial de superficie, y esto va a ser equivalente a la integral, ¿sí?, en S2 del rotacional de F por n por el diferencial de superficie. Esto es algo que se los voy a dejar en la tarea, ¿sí?, para que ustedes lo demuestren. No es muy complicado el asunto, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es uso del teorema del teorema de Stokes para poder demostrar esto. Ahí van a tener que ustedes tener cuidado exactamente con los vectores normales. Es ahí donde entran en juego los vectores normales y es donde ustedes tienen que poner atención. Ahora pasemos a nuestro ejemplo. Déjenme borrar esto. Bueno, nos piden calcular el flujo de un campo gradiente hacia afuera, ¿sí? Entonces nos van a pedir calcular el flujo de un campo gradiente, ¿sí? Entonces, calcular el flujo campo gradiente hacia afuera de la superficie S, fuera de la superficie S, la superficie S definida por la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menor o igual a cuadrada, y que se da en el primer octante. En el primer octante, o sea, es tener una rebanada de la sandía, ¿sí? Un octavo, y donde f de x, y, z es equivalente al logaritmo natural
de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí? Calcular el flujo. Entonces, calcular la integral doble de la superficie por el gradiente de f con respecto de n por el diferencial de superficie. Entonces aquí, lógicamente, si yo me enfoco en la integral de superficie, ya de entrada, pues nada más al ver el logaritmo, pues ya implica un grado de dificultad, ¿no? Bueno, pero eso no debe de amedrentarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues lógicamente, este ejercicio pues está pensado para hacerlo con el teorema de la divergencia. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en lo siguiente. Vamos a la solución. Lo que nos pide es, pues, primero ver quién es la integral doble, en este caso la integral de superficie con respecto a esto, ¿sí? Entonces esto sería equivalente a quién. Si lo vemos desde esta perspectiva, en la integral triple, en este caso sería sobre el sólido de la esfera. Al aplicar la divergencia, sería la divergencia del gradiente en F por el diferencial de volumen. Y esto a quién es igual. Esto sería equivalente a la integral triple, ¿sí? Por la parcial doble de f con respecto de x al cuadrado más la parcial doble de f con respecto de y al cuadrado más la parcial doble de f con respecto de z, ¿sí? Al cuadrado. Lógicamente todo por el diferencial de volumen. Entonces, esta es la integral que vamos a calcular. Aquí lo latoso, si acaso, es calcular las parciales, ¿no? Pero tampoco son de mayor dificultad, porque si ustedes observan, lógicamente, déjenme subir esto. Al enfocarme en F, de x, y, z, y esto que es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? ¿O a qué podemos ponerlo como equivalente? Lo podemos poner como equivalente a un medio del logaritmo natural, ¿sí? Porque podemos elevar al exponente de un medio, ¿sí? Todo el radical, que sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y por propiedades de los logaritmos, pues lo podemos sacar, ¿no? Del logaritmo. Bien, ante esto, ¿qué es lo que tenemos, jóvenes? Cuando nosotros calculamos las parciales, tenemos la parcial de f con respecto de x, y esto va a ser equivalente a quién? Va a ser equivalente ya
con el valor calculado a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, la parcial de f con respecto de y sería equivalente a y por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y por último, la parcial de f con respecto de z sería equivalente a z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esto nada más para calcular las parciales. Ahora hay que calcular las parciales dobles porque nos tenemos que enfocar precisamente en este aspecto, ¿no? En este contexto lo que vamos a obtener sería que la parcial doble de f con respecto de x sería equivalente a menos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Lógicamente aquí estamos usando la propiedad del cociente, ¿sí? O sea, la derivada con respecto al cociente. O bueno, ahí está. Entonces, la parcial doble de f con respecto a y, ¿sí? Sería equivalente a x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada, perdón, más z cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y por último, la parcial doble de f con respecto de y, perdón, respecto de z al cuadrado sería equivalente a x cuadrada más y cuadrada más menos, perdón, menos z cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí? Si ustedes al evaluar todo esto en la suma, es decir, aquí, ¿qué es lo que obtienen? Hasta aquí parece mucha talacha, pero si ustedes desarrollan la integral de superficie, se van a dar cuenta de la dificultad. En este caso, la parcial doble, o sea, la suma de la parcial doble de f con respecto de x al cuadrado más la parcial doble de f con respecto de y al cuadrado más la parcial doble de f con respecto de z al cuadrado es equivalente a x cuadrada más y cuadrada, y todo esto al cuadrado. Sí, porque estamos haciendo, perdón, aquí me faltó, es todo esto al cuadrado, porque estamos haciendo uso del cociente, ¿sí? De la propiedad del cociente. Hasta ahí se me había pasado eso. Entonces aquí es más z al cuadrado. Si ustedes hacen la suma, ¿sí? En algún caso les va a quedar esta x, les va a quedar una y, ¿sí? Porque esta x se cancela con esta y se va a cancelar con esta otra, y esta z se puede cancelar con esta, entonces me queda z x cuadrada y cuadrada, ¿sí? Por eso queda x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cuadrado, entonces este se cancela con este, me queda 1 entre x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. Y bueno, no hemos acabado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que proponer la integral. Ya sabemos qué es lo que queremos y ya tenemos cómo calcular la integral. ¿Por qué? Porque la integral triple
de E sobre, en este caso, lo que sería la divergencia, que sería esta, de F con respecto al diferencial de volumen, es equivalente a la integral de E, ¿sí?, por el diferencial de volumen entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Como ya desarrollamos todo, que sería todo lo que corresponde a la divergencia, este es el resultado final. Entonces ya nada más sustituimos. Y a partir de aquí, ¿qué se les ocurre hacer, jóvenes? Aquí lo que se puede ocurrir, o lo que se antojaría así a grandes rasgos, es usar ni más ni menos que coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, usando coordenadas esféricas para sustituir y calcular la integral, porque si ustedes se dan cuenta con respecto, si queremos calcular f, se va a poner muy atascado el asunto, ¿sí? Si ustedes toman f de xy, ¿sí? Tenemos que despejar el logaritmo natural para convertir a z a nuestra función xy. Y bueno, en ese contexto pues se pondría muy atascado. Pensando aquí en corto, estoy cometiendo un error, no sería esta, sería más bien esta. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que corresponde a la superficie, ¿sí? Donde la superficie está acotando, ¿sí? Y la superficie sería el plano XY que va por debajo, ¿sí? Porque acuérdense que estamos en el primer octante, entonces va por debajo, va de 0 a la superficie, que está definida por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, entonces tenemos que despejar z para dejarlo todo en términos de xy, y a partir de ahí, pues, lógicamente me queda una raíz cuadrada y de ahí se va a poner bastante interesante el asunto, pero por eso tenemos coordenadas esféricas, y para las coordenadas esféricas, lo único que tenemos que proponer, pues, es lógicamente proponer una phi de r teta, sí, r teta psi, así, donde vamos a tener y esto va a ser equivalente, déjenme corregirlo un poco, que sería más bien rho teta, y vamos a usar esta, ¿sí? Y esto sería equivalente a ¿quién? Ya en coordenadas esféricas, sería equivalente a rho, el coseno de teta por el seno así, coma, rho, el seno de teta, el seno, y el rho coseno, ¿sí? El jacobiano, ¿sí? El jacobiano, que es el que me interesa en particular, el jacobiano de phi, será equivalente a rho cuadrada por el seno, así. Con todo esto, vamos a tomar a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menor o igual que rho. Ya con todo esto, es el rho al cuadrado. Ya con todo esto podemos sustituir
Y también dejar claro que ρ va a estar entre 0 y a, ¿sí? Esta variable estaría entre 0 y pi medios. Y al final, esta otra variable estaría entre 0 y pi medios también, porque estamos hablando del primer octante, ¿sí? Estamos hablando del primer octante. Entonces la integral me va a quedar de 0 a pi medios, de 0 a pi medios y de 0 a a. Sustituyendo rho cuadrada por x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, entonces sería rho cuadrada y el jacobiano sería por rho cuadrada por el seno este valor, ¿no? Por el diferencial de rho, diferencial de teta y este diferencial, ¿ok? Ya en el contexto, esto sería lo más relevante, porque ya las integrales en sí ya son muy fáciles, ¿no? Porque pues ya sabemos que esto se me hace 1 con esto y pues ya hay que calcular la integral con respecto a ρ, me va a dar a, entonces va a ser la integral de a por el seno de este bicho, entonces ahí tenemos que calcular la integral con respecto de, y ahí vamos desarrollando, ¿no? Al final lo que me va a quedar, esto va a ser equivalente, ¿sí? Todo esto a pi veces a entre 2. ¿Sí? Hagan los cálculos. Las integrales no son de mayor dificultad, ¿sí? No es muy difícil calcular las integrales ya en esta parte. Entonces, son 2 o 3 líneas a lo mucho. Y les tiene que dar este valor, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, este fue un ejemplo nada más, un ejemplo sencillo. La próxima clase tenía yo preparado otros dos ejemplos que se llaman la fórmula de Green 1 y la fórmula de Green 2, que tienen que ver con también campos gradientes. Bueno, jóvenes, si no hay más, no tienen dudas. Y bueno, si no hay dudas, jóvenes, hasta aquí. Nos vemos la próxima clase, que sería el miércoles, que ya sería en este caso la última. Sí, para ver ejemplos y pues lógicamente queda mucho por ver. Dimos exactamente lo básico ya de estos dos últimos teoremas, ¿sí? Porque hay todavía un poco más que se puede explotar de esto, pero ya dado el tiempo, pues nos vamos a quedar con esto. Cuídense, jóvenes, y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto y que tengan una excelente tarde. Gracias, profesor, igualmente. Gracias a ustedes, jóvenes. Buena tarde. Tell me pretty lies, look me